Hola, ¿qué tal? Pues a nombre del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y de la Universidad Iberoamericana, en el marco del seminario permanente de este departamento, damos la bienvenida a dos queridas colegas, la doctora Elena Varela y la doctora Michelle Gama, este jueves 26 de agosto, para la ponencia llamada Hombres Buenos contra Feminazis, estrategias para construir el discurso antifeminista en las redes sociales, que el día de hoy presentará la doctora Varela y que posteriormente comentará la doctora Gama. Para comenzar este evento, saludo al gran número de participantes con quienes alegremente nos encontramos hoy de manera virtual y leeré las semblanzas de la ponente y la comentarista respectivamente. Quiero avisar que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat y bueno, pues yo trataré de hacerlas llegar de manera resumida, supongo, ¿no? Bueno, pues la doctora Elena Varela es licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó su maestría en Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales y es doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente estudia una especialidad en estudios sobre violencia por razones de género contra las mujeres, impartida por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Tiene diversas publicaciones y participaciones en foros académicos nacionales e internacionales, desarrollando su investigación en torno a cuestiones vinculadas a los procesos de cambio político y el funcionamiento de la democracia y los procesos de exclusión. En estudios de género, ella ha abordado el tema de la violencia de género en las universidades, así como el análisis de las corrientes antifeministas. Es docente tanto en los programas del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas como en el doctorado en estudios críticos de género y también ha diseñado talleres sobre género para Claxo. Entre sus publicaciones recientes se encuentran el artículo Las universidades frente a la violencia de género, el alcance limitado de los mecanismos formales, y el artículo también de las universidades frente a la violencia de género, el caso de la Universidad Autónoma de Guanajuato. Actualmente, la doctora Varela funge como asesora interna del Comité de Atención de la Violencia de Género en dicha institución, es integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres y más recientemente y orgullosamente yo diría, ha sido nombrada coordinadora del doctorado en estudios críticos de género de la Ibero. Ahora, con relación a nuestra comentarista del día de hoy, la doctora Michelle Gama Leiva es académica de tiempo completo del Departamento de Letras y forma parte del cuerpo docente interdisciplinar también orgullosamente del doctorado de estudios críticos de género. Sus líneas de investigación son los estudios de género, los feminismos, la teoría de la literatura, la narrativa contemporánea, los estudios del cuerpo y de la identidad y más recientemente el posthumanismo crítico. Es doctora en teoría de la literatura con especialidad en estudios de género y maestra en literatura comparada y estudios culturales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el año 2012, la doctora Gama pertenece al grupo de investigación Cuerpo y Textualidad de dicha universidad. Ha publicado diversos artículos y participado también con ponencias en numerosos congresos nacionales e internacionales. Los más relevantes están enfocados en la representación de identidades disidentes y también cuerpos abyectos en literaturas hispanoamericanas contemporáneas. Y bueno, pues ya para comenzar, ¿qué tal si nos cuentas, Elena, cómo surgió esta ponencia? Pues muy buenas tardes, antes que nada, a todos y a todas. Déjenme que compartamos pantalla. ¿Ahí la están viendo? Sí. De acuerdo. Vamos a ver si ahora se... Ay, ¿y cómo la pongo completa? Ya estamos... Esto... A ver. Ahí está. Listo. Pues
Listo. No, si es que son las cuestiones de la, digamos, esto de la tecnología que no están todas conmigo. Pues muy buenas tardes a todas, todes. Realmente es un placer estar aquí. Yo antes de arrancar y contestar a tu pregunta, Citlalin, sí la voy a contestar, pero primero quiero agradecerte a ti y a Michelle por ser mis acompañantes en esta aventura del día de hoy, ¿no? Entonces a Michelle, quien amablemente, sin pensárselo, cuando le propuse comentar, digamos, este trabajo que estoy haciendo, ni se lo pensó, aunque yo sabía que tenía una agenda de terror, pero ahí estuvo. Y Citlalin, que desde luego, pues aquí estás con nosotras, moderando este evento, ¿no? También quiero agradecer al Departamento de Ciencias Sociales y Políticas por la oportunidad de poder compartir algunos de los resultados de mi investigación. Y quisiera aclarar nada más dos cuestiones que me parecen importantes antes de darle respuesta a Citlalin a su pregunta y de pasar de lleno a la ponencia. A ver, la primera es que lo que hoy presento es parte de una investigación más amplia que se desarrolló, parte de ella como, digamos, dentro de un periodo sabático que pude gozar, y miren la sonrisa que se me pone cuando lo digo. Y en ese sentido quiero agradecer tanto a la Ibero, que me dio la oportunidad, pero también al Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad de Carlos III, quien me recibió en Madrid, quien me recibió para hacer una estancia de investigación. Parte del tema de la decisión de la elección del tema tenía que ver con esa estancia, ¿no? La segunda cosa es, aquí algunos de estos resultados ya he tenido la oportunidad de presentarlos en otros espacios, pero me pareció una buena oportunidad cuando me invitaron desde el departamento a participar en este seminario. Dije, pues es mi oportunidad de poder hablar, dialogar en casa con mis colegas y presentarles, contarles lo que hago. Lo que no sabía es que esta conversación que yo iniciaba con mis colegas, pues se ha ido a una conversación mucho más amplia. Ya no sé en cuántos, digamos, participantes están. He visto por ahí muchísimas caras conocidas, pero desde luego me da mucho gusto que realmente podamos estar tantas personas interesadas en poder reflexionar sobre estos temas, ¿no? Con esto paso a darle respuesta a Citlalin, y antes de ello, todavía una última precisión. Citlalin, ya me conoces, yo me gusta enrollarme, entonces tú de repente ya hazme gestos de acaba, ya es momento de dar pie a Michelle y cerramos, porque digamos, una se emociona luego con sus temas, ¿no? De acuerdo. Entonces, a ver, me pregunta Citlalin cómo llegué a esta investigación, y yo creo que es un tema importante, dar respuesta de cómo llego a estos temas y por qué la importancia de estudiar estos temas. Y lo primero que hago es empezar desde lo más personal, de dónde me ubico yo a la hora de plantear estos temas, ¿no? Entonces ahí traté de poner un poco el cómo yo me entiendo como investigadora en una realidad, y ese ser investigadora en esa realidad a partir de mis propias creencias y de mis propias vivencias, ¿no? Creencias, por ejemplo, de que el mundo no debe sostenerse sobre un sistema que justifica y reproduce las relaciones de dominación. Para mí eso es fundamental como punto de partida para entenderme lo que hago. Y las vivencias, pues, de diferentes formas de violencia, algunas de estas sufridas directamente en el espacio escolar, en el espacio laboral, en la calle, y otras vividas indirectamente, pues también a través de las heridas de quienes han sido golpeadas, vejadas, asesinadas. Y el hecho de ser una violencia vivida indirectamente no la hace menos dolorosa, o por lo menos así me veo yo, ¿no? Desde ahí hablo, pero también siendo consciente digamos, de la situación de privilegio desde la que me encuentro, ¿no? Digamos, de entrada, puedo hablar, puedo estar aquí como mujer blanca,
que tuvo acceso a la educación, que trabaja en un espacio, digamos, universitario, pues tengo una situación de privilegio que no todo el mundo tiene, cuando hay muchas voces que no pueden estar en este tipo de espacios o son silenciadas directamente. Pero quiero que quede claro, yo no hablo por esas voces, sería un poco soberbio pensar que yo puedo hablar por los sufrimientos de otros. Más bien mi postura es yo denuncio o abro los espacios para la denuncia y en todo caso abro los espacios para las posibilidades de escuchar otras voces, ¿no? Y desde ahí estoy yo y desde ahí parte mi investigación. Y parte desde un sentirme feminista, sí, sin peros, sin adjetivos, sin nada, sabiendo que los feminismos son muchos, pero un punto de partida de declararme feminista. Y sin embargo, en esta parte vivencial también me tocó encontrarme con lo que es probablemente muchas, y espero que muchos también se hayan encontrado, bueno, no espero que se hayan encontrado, sino que nos ha tocado vivir, que es desde una declaración feminista empezarte a cuestionar tu propia postura, a encontrar que hay un discurso que trata de matizar, que de alguna manera tiene estigmatizado el hecho de ser feminista y que incluso ha llegado digamos, a una radicalización tal de esta concepción, o sea, de esta estigmatización que ya es directamente, digamos, se produce una fractura considerando a las feministas como a partir de sus posturas intolerantes, violentas, entonces, y que hace necesario que se tenga que distinguir bueno, una cosa es defender la igualdad y otra cosa es ser feminista, ¿no? Y eso nos ha tocado vivirlo de múltiples maneras, ¿no? Y eso es parte también que explica el cómo llegué al tema de mi investigación. Porque lo que es un hecho es que en realidad se ha ido construyendo un discurso cada vez más polarizante. Especialmente desde la ultraderecha, pero bueno, parte de lo que podríamos discutir en las conclusiones, o sea, en la conversación después de esta charla, es que no es solo desde la ultraderecha, sino que se ha ido construyendo un discurso que cuestiona el hecho de ser feminista y que además ha ido quitando todos los filtros y todo el discurso políticamente correcto y directamente ya llegan a plantear discursos abiertamente de odio, ¿no? Entonces, por eso el hablar de las feminazis creo que es una expresión que refleja perfectamente el cómo se ha ido articulando ese discurso de odio. Y quizá uno pudiera decir, bueno, pues son formas diferentes de pensar, no, ahora no voy a entrar a eso, simplemente lo que voy a plantear es ¿por qué? ¿Por qué considero que esto no es una cuestión menor y por qué decidí dedicarme a investigar esto? Y se produjo fundamentalmente no solo porque nos tocara en nuestro, digamos, quehacer, o sea, en nuestra vida cotidiana nos tocara lidiar con tener que estar justificando el hecho de ser feminista, que bueno, ya uno se acostumbra o casi tener que pedir perdón por serlo, sino porque lo que me pareció que puede ser todavía más grave es el hecho de que este tipo de propuestas o este tipo de discurso ha logrado permear en ciertas esferas hasta el punto de incidir en políticas públicas. Cuando yo vi que un partido como el de Vox, del que hablaremos más adelante, fue capaz o sea, de tratar de negociar para, digamos, que se conformara gobierno en la comunidad autónoma de Andalucía, y una de sus demandas y condiciones que ponía para apoyar al Partido Popular y a Ciudadanos era que se redujera, es más, que se eliminara todas las subvenciones a organizaciones de defensa de la mujer. Entonces,
Entonces ya no es, o sea, dejaba de ser una cuestión simplemente de si son opiniones, no opiniones, son esto, o sea, algo ideológico, sino que veíamos claramente que eso tenía un impacto en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y en la posibilidad de garantizar una convivencia pacífica, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que decido quedarme de ese lado de la ecuación, entonces no tanto centrarme en los feminismos o todos los movimientos feministas, sino quedarme de qué estaba ocurriendo del otro lado, ¿no? Y para ello tomé el caso del partido político Vox, me interesó uno, por cómo estaba creciendo en España, dos, porque aunque Ciudadanos inicialmente, o sea, no es el único partido que tiene una agenda que cuestiona muchas de las demandas feministas, pero sí es el que claramente, digamos, en su programa de gobierno ya lo expone claramente y lo defiende claramente, ¿no? Y además es un partido que ha seguido creciendo. En las últimas elecciones, las de noviembre del 19, ya alcanzó 52 diputados y diputadas, lo cual no es una cuestión menor, ¿no? Entonces, estudié el partido, o sea, parte de la investigación, no voy a presentarla aquí, es estudiar todas las estrategias que desde el partido, desde el neoconservadurismo, se estaban poniendo en práctica para articular lo que yo llamaba una agenda antifeminista, ¿no? Di con un documento muy interesante, voy a pasar muy rápido porque me gustaría llegar a la parte de la investigación, pero un documento muy interesante que se llama Restaurar la Agenda Europa, Restaurar el Orden Natural, que es un documento que elaboran una serie de organizaciones ultraconservadoras, religiosas y no religiosas de Estados Unidos y de Europa, pero que elaboran con una clara agenda en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, para que se hagan una idea, los temas, o sea, los 5 capítulos, ahí está nada más el resumen del último, pero es el primer capítulo es derecho natural, en donde claramente contraponen los derechos humanos a algo que tiene que estar por encima, que es el derecho natural. El tema de matrimonio y familia, el tercer capítulo es el derecho a la vida y el cuarto, igualdad y antidiscriminación, ¿no? Entonces creo que ni voy a desarrollar lo que plantean cada uno. Pero lo que me pareció más llamativo de este documento es que el quinto capítulo era las estrategias y establecen claramente, dicen la necesidad de una agenda ofensiva, ¿no? No nada más está reaccionando, sino cómo realmente atacar a quien se considera el adversario, que es toda esta agenda de defensa de los derechos sexuales y reproductivos y que se extiende a, digamos, la agenda feminista, ¿no? Y entonces ahí establecen una serie de estrategias que ahí están puestas, ¿no? Primero, conoce a tu enemigo, aprende sus propias estrategias, usa sus propias armas en contra de él. Es interesantísimo ver cómo desde las corrientes más conservadoras se han apropiado del discurso de las feministas para utilizarlo en su propia contra, ¿no? Aprovechar las redes, ser un interlocutor a nivel internacional y promover un marco paralelo de derechos humanos y luego cambiar el discurso de quiénes son las víctimas. Verán que esto se está aplicando, digamos, perfectamente en el caso digamos, de las redes sociales, bueno, en el caso que yo analicé. Al final, lo que todo esto contribuye es a generar una idea del feminismo como una distopía, ¿no? O sea, como algo, todo lo contrario a lo que sería deseable, y entonces, y esto se hace a través de una articulación de un discurso. Bueno, en esas estaba, y la idea, mi siguiente etapa en la investigación era poder acercarme a los y las líderes del partido Vox, con la idea de ver cómo estaban concibiendo esta agenda de género, ¿no? Y me encontré con 2 pequeños obstáculos. Lo de pequeños estoy siendo irónica. El primero fue que por mucho que lo intentaba, no conseguía que me dieran ninguna cita. Yo escribí por varios medios, a través de comunicación institucional, a través de las redes, bueno, utilicé cuanto medios pude, presentándome quién era, de una universidad mexicana y demás, y explicando que estaba haciendo una investigación sobre la agenda
sobre los temas de género del partido, ¿no? Entonces, la primera vez me respondieron y me dijeron que lo lamentaban mucho, que estaban en plena campaña, y que por eso no me podían atender. Entonces, a lo cual yo le respondí que no había ningún problema, que yo entendía perfectamente lo de la campaña, pero que yo iba a estar en Madrid terminada la campaña, por lo tanto podía atender perfectamente esto en un momento después. Nunca más obtuve respuesta, ¿no? Y yo lo relacioné con una política de Vox que últimamente el Poder Judicial se la echó para atrás, pero que era que ellos consideraban que tenían la potestad de decidir quién entraba a sus eventos y quiénes no, y vetaba a ciertos periodistas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se sentían incómodos que ciertas periodistas pudieran entrar a digamos, a los eventos y luego decían, para luego criticarlos. ¿Se acuerdan del famoso de cómo era de no te pago para que me pegues? Pues el equivalente. Entonces, yo asumí, si bien yo tampoco tengo un perfil así como o sea, muy llamativo, pero yo asumí que eludieron darme la entrevista. Y el otro pequeño problema, porque dije, bueno, entonces si no puedo ir con el liderazgo, me voy a las bases, me voy y empiezo a entrevistar a simpatizantes de Vox. Solo que las calles de España se vaciaron, bueno, las de España y medio mundo, todo el mundo, con el famoso coronavirus. Me encontraba así en pleno sabático y entonces me vi en la necesidad de voltear hacia otro lado y de buscar las respuestas en otros lados, ¿no? Entonces, porque era claro que por ahí no podía lograr seguir entendiendo qué es lo que ocurría, digamos, cómo se estaba articulando ese discurso, esa narrativa antifeminista, ¿no? Entonces, a mí lo que me estaba inquietando en ese momento era ir un poco más allá, es decir, porque yo podía justificar que toda esta construcción antifeminista responde a que hay una serie de, o sea, responde a las propias estructuras de dominación que tienen sus mecanismos de, digamos, de defensa cuando sienten que pueden ser que el sistema puede ser, se puede tambalear, ¿no? Y entonces reaccionan. Lo que pasa es que yo quería ver cómo actuaban esos mecanismos de defensa que tenía el sistema, ¿no? Y para mí me interesaba mucho el tema del poder que tienen las estrategias discursivas, ¿no? O sea, entender ese lenguaje como una capacidad de estructurar la realidad, ¿no? Y tanto que la tiene, digo, hago un paréntesis, anecdótico y no anecdótico en realidad, cuando se empieza a publicitar la ponencia del día de hoy, recibimos algunos comentarios en el sentido de lo poco atinado del título, ¿no? Entonces, y es curioso, yo cuando pensé el título, si yo estaba estudiando, yo me estaba, pues para mí yo tenía muy claro lo que estaba haciendo, yo estaba estudiando las estrategias, o sea, en qué consisten esas estrategias para formular un discurso antifeminista, y elegí para mí la frase que resumía eso. Para quienes me conocen, me mandaron de qué buena onda, qué bien, ahí estaremos, o sea, porque saben lo que hago, y sin embargo, para la gente que no me conocía, ese título pudo incluso hacer que se sintieran, o sea, que las personas se sintieran violentadas, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera, insisto, sirve para ver lo poderoso que puede ser el lenguaje y lo que importa el lenguaje en todo su contexto, ¿no? Entonces, con esa preocupación y considerando que la propia experiencia nos dice, la literatura, la importancia de lo que se dice, lo que no se dice y el cómo se dice, y además con la otra preocupación de ver hasta qué punto la forma en que construimos, o sea, cómo se ha tendido a construir a partir de dicotomías entre el nosotros, ellas, lo propio, lo ajeno, lo normal o lo anormal. Entonces, ¿cómo eso genera polarización y exclusión a partir de lo que mi argumento es a partir de una realidad distorsionada, ¿no? Y bueno, el otro tema que estaba ahí dándome vueltas era la cuestión de la importancia de las emociones, ¿no? O sea, como algo que me permitía entender
creía que me podía dar pistas sobre cómo se construían esas estrategias discursivas. Y con eso llegamos llegué a mi investigación de, bueno, si yo no puedo acceder a los liderazgos más que los análisis de parte de discurso y de videos que yo ya había hecho del caso de Vox, no podía en esos momentos acceder a poder hablar con la gente, simpatizantes del partido, entonces recurrí a las bases sociales. Y lo que empecé a preguntarme es, bueno, a las redes sociales, perdón. Y lo que empecé es a preguntarme, pues, cómo se identifican diferentes tácticas o sea, si podíamos sistematizar ciertas tácticas con las cuales se estaba construyendo ese discurso antifeminista, ¿no? Y analizar la manera en que se ha ido articulando y relacionándolo, por supuesto, con el fenómeno de la polarización social a partir de lo que yo reconocía como discursos de odio. ¿Qué es lo que hice entonces? Bueno, perdón, antes de llegar a la metodología y un poco en la revisión de la literatura me encontré pistas que me podían dar de por dónde o sea, cómo se estaba dando este fenómeno. Partiendo del hecho de que, como señala Castells, las redes son un espacio de reproducción, pero además exponencial de las noticias. O sea, eso es un cambio con respecto a tiempos pasados, pero también en donde, y es muy interesante porque eso lo pude comprobar, cómo las personas tienden a creer lo que quieren creer y entonces no lo cuestionan, y eso nos lleva a la investigación que hicieron Zoe, Roy y Aral, que encontraron, o sea, hicieron toda una investigación con dos grupos, bueno, ni la voy a explicar aquí, pero a la conclusión a la que llegaron era de que las noticias falsas se esparcen mucho más y más rápidamente que las verdaderas. Entonces, de tal manera que recibimos una noticia, creemos en ella, ni la cuestionamos, luego les voy a poner, digamos, varios ejemplos de cómo esto se dio, ni la cuestionamos y la reproducimos, ¿no? Entonces, si la publicamos, la retuiteamos digamos, con las diferentes herramientas que hay en las redes sociales. Con eso, con el marco de referencia digamos, del escenario de lo que se conoce como posverdad, les decía que para mí el tema de qué está pasando con los hechos objetivos, y le pongo comillas hechos objetivos porque me queda claro que es un tema, o sea, que es muy cuestionable, pero en cualquier caso lo que me parecía interesante es que en la reproducción de noticias esos hechos objetivos quedaban absolutamente en un segundo plano frente a lo emocional y las creencias personales, ¿no? Entonces, y eso era una de las cosas que quería ver si se daba o no se daba. Para ello tomé digamos, como categorías de análisis con las que trabajar un texto de dos investigadores de la Universidad de Cambridge, Rosenbeck y van der Linden, que hicieron, de hecho, llegaron a desarrollar, ahí está la referencia, llegaron a desarrollar un juego virtual, en donde lo que demostraban era cómo había diferentes modos de generar desinformación, ¿no? Entonces, y cómo vivíamos en un mundo en donde en realidad cada vez estamos generando más desinformación. Es curioso, tenemos más acceso a información que nunca, se supone, y sin embargo, mi punto es que creo que estamos más desinformados que nunca, ¿no? Entonces, porque está la cantidad de datos, información que recibimos, que ya no tenemos ni siquiera la capacidad de distinguir qué sí y qué no, ¿no? Entonces, ellos hablan de 6 modos diferentes de generar desinformación. Yo en el documento que les mandé me centro en 4 de ellos: la exaltación de las emociones, la polarización de las posturas, el uso de teorías de la conspiración y la descalificación. Entonces, el supuesto con el que trabajé es justamente que todo el discurso y la narrativa antifeminista responde a una lógica de la posverdad, en donde los hechos objetivos quedan en un segundo plano, se apela a lo emocional, y a partir de tácticas de desinformación que lo que buscan es una polarización y una descalificación del otro, la otra, a través de la exaltación de ciertas emociones, ¿no? ¿Cuál es la metodología que utilicé?
Una metodología de observación no participante, ahora explico en qué consistió. Me centré en una sola red social, esa fue la de Facebook. ¿Por qué Facebook? A pesar del crecimiento que está teniendo Instagram y otras redes, en Twitter, en el mundo en general, el Facebook todavía sigue siendo una red masiva y especialmente para grupos de edad arriba de los 46 años. Y hay que mencionar que el promedio de edad, digamos, estuve consultando, del simpatizante, a simpatizante de Vox, es un promedio en torno a los 45 años. Por lo tanto, me pareció que podía ser un buen espacio para ver cómo quien simpatizaba con el partido, qué tipo digamos, de noticias publicaba, ¿no? Para eso me creé un perfil y era obvio que tenía que crear ese perfil. Si yo hubiera tratado de entrar con el mío propio, no hubiera durado 3 minutos. Digo, porque si alguien entra en mi perfil, pues están ahí, digamos, los mensajes afines a mi ideología. Pero fue no participante y eso era muy importante porque yo no busqué promover acción por parte del resto de usuarios. Yo lo único que quería era observar qué tipo de publicaciones tenían. Entonces, yo mantuve un perfil muy bajo. Alguna vez ponía una publicación justamente para que no detectaran y esta que nunca publica nada, pero si yo publicaba alguna, o sea, si hacía alguna publicación, era de una fuente formal del partido, ¿no? De Vox. Entonces ponía alguna noticia del Vox, o sea, o alguna declaración de Vox, y era todo lo más que hacía. Yo o sea, mi papel fue quedarme pasiva, ¿no? Entonces, lo único que fui al principio, tuve que generar, o sea, la idea era contar con, digamos, con una cantidad de usuarios suficientes. El criterio para elegir a quienes iban a ser mis amigos, amigas en Facebook, era la afinidad con el partido. ¿Cómo la miré? Si en el perfil aparecía alguna referencia al propio partido, ¿no? Entonces, lo que fue, digamos, curioso, al principio yo invitaba a través, o sea, evidentemente primero la cuenta de Vox, y a partir de ahí empecé a invitar aleatoriamente, y lo curioso es que luego me empezaron a llegar invitaciones a mí, ¿no? Entonces esto no era solo las que yo hacía, sino que a mí me llegaban invitaciones para aceptar amistades. De nuevo, el criterio para aceptarlas era esta afinidad con el partido, ¿no? Bueno, ya logré, hay un momento en que hice corte porque había que empezar a trabajar, 412 personas, esto como parte de mi círculo, y elegí aleatoriamente 250 cuentas, ¿no? Entonces, esas 250 cuentas, lo que hice fue analizar las publicaciones que tuvieron sobre el tema de género en 2 periodos distintos. El primero va del 20 de noviembre al 6 de diciembre, y el segundo del 2019, y el segundo del 1 al 10 de marzo del 20. La razón del periodo, en el caso del primer periodo, elegí el 20 de noviembre como fecha de inicio porque es el día del aniversario de la muerte de Franco y de José Antonio, de hecho. Y el 6 de diciembre porque es el día de la Constitución. Evidentemente en medio estaba para mí la fecha clave, que era el 25 de noviembre, que era el día contra la violencia de género, ¿no? Pero me pareció, digamos, salió la vena por ahí de politóloga, porque yo quería ver qué tanta, digamos, si había alguna declaración expresa a favor del franquismo o en contra de la Constitución, y por ahí les presenté algunos datos, pero no, de hecho esto me falta por desarrollar. Pero bueno, y en el caso del 1 al 10 de marzo, lo elegí simplemente por acortar la fecha, aunque es una consulta sobre el 23 de febrero, me iba a ver si alguien ponía algo en el 23 de febrero, que es el día del aniversario de un intento de golpe de Estado que hubo en España, ¿no? Entonces, frustrado afortunadamente. Hay que decir que de las 250 cuentas analizadas, el 70.8% son hombres. Esto encaja perfectamente con el perfil de simpatizantes de Vox. O sea, en Vox se calcula que alrededor del 70% son hombres frente a un 30% de mujeres, por lo tanto, digamos, cuadraba con los datos que yo tenía.
Les voy a dar rápidamente algunas digamos, datos que me parecen interesantes. Bueno, uno es, no todo el mundo posteaba de la misma manera sobre género. De hecho, hay 19 personas que en ninguno de los dos periodos pusieron ni un solo post. Algunos era porque a personas que se dedicaban a poner cuestiones personales y otras porque sus intereses políticos, porque si eran mensajes políticos, estaban en otro lado, ¿no? En el tema de migración o en el tema de Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Es interesante, o sea, digamos, sí hay 56 personas que sí eran altamente activos con respecto al tema de género. Pero lo más interesante, recordarán que les dije que el 70% de los usuarios eran hombres y sin embargo, entre los 20 usuarios más activos, la mitad eran mujeres, ¿no? Entonces, que a mí me recordó el concepto de mujer escudo que tenía Susan Faludi en su obra, en su libro Reacción, que decía que a veces es más fácil cuando se quiere sostener un discurso en contra de los derechos de las mujeres, es más fácil porque parece tener más, digamos, autoridad moral si lo dice una mujer que si lo dice un hombre, ¿no? Y entonces es esta idea de las mujeres escudo. Otros datos interesantes, bueno, yo utilicé las categorías les decía, de desinformación, que así están presentadas en el documento que ustedes han tenido la oportunidad de revisar, pero luego fui trabajando con ellas para ver cuáles eran los temas o las fuentes con las, o sea, cómo se trabajaban estos temas, ¿no? O sea, de qué manera operaba esas técnicas de desinformación a partir de qué temas. Lo que me encontré rápidamente, bueno, hay una cantidad, aquí están la cantidad de publicaciones, en cada uno de los dos periodos, y dónde están, digamos, lo que me parece más relevante. La primera es, bueno, son publicaciones del propio partido o declaraciones de sus líderes, ¿no? Digamos, sería la versión oficial del partido. En otra categoría están todas las publicaciones que se hicieron en contra de las leyes que, digamos, leyes contra la violencia de género, o en el caso, y aquí es un caso muy interesante, cuando se presenta el anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Esta ley lo que hace es, digamos, poner mucho más peso en el tema de consentimiento, con la idea de solo el sí es sí, pero sobre todo tipifica el acoso callejero como un delito leve, pero como un delito. Esto se tradujo en las redes en una, digamos, reacción furibunda al tema del piropo, ¿no? Porque el hecho de que ya no dejaran piropear a las mujeres en la calle, eso generó una reacción muy interesante, ¿no? Que esos 125 publicaciones son o chistes o comentarios sobre esta cuestión, ¿no? Luego están las publicaciones en contra de partidos políticos, todas esas ligadas con género, o sea, todo lo que hay aquí es con género, y luego aquí es donde me parece muy interesante porque tiene que ver con justamente cómo se construye ese discurso. Estas son las publicaciones en donde los hombres aparecen como víctimas, luego les voy a explicar un poco mejor cómo se hace esto, y en donde las mujeres aparecen como maltratadoras, ¿no? O sea, las mujeres son las violentas, las mujeres son las que ejercen, o sea, con esta idea de que la violencia también la ejercen las mujeres, ahí hay, digamos, datos muy interesantes. Luego hablaré de este caso, de las 404 publicaciones, porque es de un caso específico de una mujer de origen marroquí, ¿no? Sí hay unas pocas publicaciones en donde la noticia es una mujer que ha sido víctima de la violencia de género y el agresor no es ningún migrante ni miembro de otro partido político ni nada. Son pocas, pero bueno, había que ponerlas ahí. Estas son las noticias en donde la mujer es víctima, pero quien es el agresor es población migrante. Luego, insisto, retomo todo esto. Estas son las noticias en donde se ofrece la imagen de las feministas radicales, o sea, esa visión de las feministas radicales. Van a ver que aquí hay un incremento enorme, probablemente, desde mi punto de vista, ligado al 8M y a lo que había supuesto el 8M. Luego hay una serie de publicaciones con el tema del concepto de igualdad y el buen feminismo,
que tiene que ver con la postura de Vox. Y bueno, aquí hay una serie de, no voy a extenderme porque si no me voy a quedar sin tiempo para exponer lo que encontré, ¿no? Pero hay una serie de publicaciones sobre otros temas, aunque, digamos, ya son menores, ¿no? Bueno, y rápidamente les dejo aquí por lo anecdótico en tema del apoyo al franquismo, al golpe de Estado o en apoyo a la Constitución. Si se dan cuenta, en realidad es gente que puede estar hablando de género y de otros temas, pero no se mete mucho, salvo son pocos los casos, o relativamente pocos, en donde, bueno, depende de cómo lo mires, 96 de 250 para mí son suficientemente preocupantes, ¿verdad? Esto es cómo se mire el vaso. Pero bueno, ahí hay 96 personas que directamente se declaran en apoyo al franquismo. Hay que decir además que esto lo tenían que hacer con cierta, digamos, cautela, porque en numerosas ocasiones Facebook les cerraba la cuenta por un tiempo. Tengo por ahí identificados varios casos de que estuvieron vetados unos días y hasta un mes por el tipo de publicaciones que pudieran poner. Y luego, en apoyo a la Constitución, son 51 de las personas que fueron revisadas, o sea, cuyo perfil fue revisado, que ponen alguna publicación en apoyo a la Constitución. Lo interesante es que de esas 51, 20 también apoyaron, o sea, apoyaron igual al franquismo que a la Constitución. Eso me tocará, digamos, revisarlo. Rápidamente les decía que primero es entender la postura de Vox, la resumo ahí en los puntos que están. La primera es el feminismo, o sea, hay un feminismo de verdad y el feminismo radical no me representa. Entonces fue esta campaña muy fuerte que se lanzó de no hables en mi nombre, ¿no? Entonces tú no eres, o sea, lo que tú estás diciendo no estás hablando en nombre de todas las mujeres, ¿no? El tema de la violencia no tiene género, porque la violencia también la ejercen las mujeres. Entonces, luego lo voy a desarrollar un poquito más, pero eso es fundamental porque, bueno, es la clave de ir en contra de ciertas leyes, empezando por la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, pero también la clave de cómo al hablar de que la violencia no tiene género, les permite victimizar a los hombres en ciertos momentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura de Vox? Bueno, ahí les pongo como anécdota de las reacciones que se dan con el tema de los piropos, en donde incluso una presentadora de televisión diciendo bueno, que a ella le encanta que le digan piropos y que está dispuesta a pagarle la multa al albañil que se lo diga. No entro en todos los estereotipos que hay aquí por medio, incluido el hecho de que diga que es el albañil el que dice el piropo, pero bueno, lo dejaré como anecdótico en este caso. Pero lo que es fundamental es que desde Vox se ve la violencia como un problema individual, sobre todo si el agresor es español blanco, luego veré por qué digo sobre todo ahí, pero en donde responde a ciertas problemáticas específicas, es decir, hay un agresor violentador porque ha tenido una infancia complicada, porque él mismo fue violentado, porque a lo mejor tiene problemas de estabilidad emocional, o sea, son problemas específicos, o a lo mejor sí, bueno, hay gente que puede cometer la violencia, pero no la entienden dentro de un sistema, digamos, que pueda dar explicación de esa violencia, ¿no? Y entonces la solución que ofrecen si es un problema individual, son soluciones individuales de carácter punitivo, cadena perpetua contra asesinos y violadores, ¿no? Entonces, con eso, yo les decía que una de las claves en cómo se va construyendo esto es a través de la exaltación de las emociones, ¿no? Y lo que me encontré, ¿qué es lo que permite la polarización? Me encontré que sistemáticamente son dos emociones con las que se trabaja. Una es el miedo, y la otra es el odio. El miedo a que todos los hombres acabarán en la cárcel, ¿por qué? Porque todos acabarán pues, siendo acusados de acoso, y el miedo a la destrucción de la familia, ¿no? Entonces y por eso utilizar, digamos, esos apelativos de supremacistas, hembristas, feminazis, digamos que son apelativos que lo que tratan es de amedrentar, o sea, y de imponer, o sea, de transmitir un miedo porque esas
mujeres están imponiendo su ideología y quieren acabar con el mundo como lo conocemos, ¿no? Y el otro es el odio, el odio en contra de las feministas, los apelativos, fíjense bien, estos apelativos aparecen en la publicación, no en los comentarios que yo ni siquiera analicé esto, sino en las publicaciones, hablar de golfas, feminierdas, hijas de Satán, mierda de niña cabrona, tonta del coño, perras malditas, así hablan de las feministas, ¿no? Hasta el punto de llegar a desear su muerte. Entonces, recuerden el periodo del 2020 que yo analicé, acababa de estallar toda la epidemia de coronavirus y aparecer publicaciones que se replican de a ver si el 8M, las manifestantes cogen el coronavirus. En un momento en que hablar de coronavirus era igual a hablar de muerte, creo que dice mucho de cómo se va gestando esta digamos, emoción de odio, ¿no? Con esto, en el texto yo voy revisando cada una de las tácticas. Lo que hice aquí para cambiarle un poco es viéndolo en términos de dicotomías, ¿no? De cómo establecen, o sea, esta polarización, cómo se establece una imagen frente a otra, en donde el nosotros es la parte, digamos, aceptable y la parte que hay que salvar, y las otras o los otros es lo que hay que eliminar, excluir, o sea, excluir y eliminar, incluso como han podido ver, ¿no? Entonces, y se va construyendo, todo esto es a través de las propias publicaciones, vas viendo cómo se van generando, cómo se van utilizando estas estrategias y se va generando toda esta narrativa. La primera es la de las buenas feministas contra las malas feministas, ¿no? Versus las malas feministas. Entonces, en donde hay un buen feminismo, eso Vox lo tiene clarísimo en sus discursos, en sus videos oficiales y todo. Entonces, en donde hay una idea de una feminista moderada, o sea, porque sí se definen como feministas. Por eso yo decía que se apropiaban de parte del discurso y que basan la argumentación en que los avances, que ha habido avances y que además estos avances es gracias a la capacidad individual de las mujeres por superarse, ¿no? Entonces, no son mujeres confrontadoras, son mujeres que están con sus parejas, entonces dan toda una imagen de equilibrio y armonía. Fíjense, digo, aquí he puesto una caricatura, que además creo, me parecía que no debía, o sea, ciertas imágenes de feministas que ponen, me parecía tentatorio, pero se las pueden imaginar viendo esta caricatura, como el cambio o sea, la imagen tan distinta de la feminista, de la mujer que dice que soy mujer y no quiero una doctrina que me enfrente al hombre, frente a toda una o sea, una construcción de una imagen de las feministas en donde son violentas, son seres monstruosos física y moralmente. O sea, es impresionante cómo no es nada más que sean mujeres que lancen cócteles Molotov, que quemen libros, que destruyan lugares de culto, que maltraten a ancianos, y todo esto presentan supuestas noticias, algunas de ellas absolutamente descontextualizadas, otras se ve claramente, y de hecho demostradas que son trucadas. Entonces, pero todo ello presentando una imagen de la feminista violenta, repugnante, o sea, y que lo único que puede producir es aversión, ¿no? Y esto, insisto, hasta en la propia imagen física de a quienes ponen como feministas, ¿no? Junto a eso tenemos otra dicotomía entre los hombres buenos y las mujeres malas, ¿no? Yo les decía que parte de la estrategia era, aparte de construir esta polarización, es cambiar quién es la víctima y quién es la víctima, ¿no? Y entonces, si las feministas lo que reclaman es la violencia ejercida en contra de las mujeres, con esta idea de la violencia no tiene género, entonces lo que hacen es generar una imagen en donde los hombres son agredidos y además sufren todo tipo de, digamos, de violencia por parte de las mujeres. ¿Qué es lo que es interesante aquí? No es cuestionar si los hombres son agredidos o no. Son 400 publicaciones distintas en donde se habla que los hombres son agredidos. De esas 400, solo se refieren a hechos específicos ocurrió de esta persona fue agredida por su pareja en 4 de ellas. En 4 noticias. Y
y solo una correspondía al 2019, las otras eran anteriores. Entonces se reproducen noticias que en realidad lo que se dedican es a un discurso general, sin dar ningún tipo de evidencia, en donde se habla, por ejemplo, la noticia de nadie habla de los 30 hombres que murieron a manos de las mujeres el año pasado. Bueno, esa noticia que se replica constantemente es una noticia del año 2010. O sea, no, perdón, o sea, si se refiere a una noticia del año 2010, que además luego se comprobó que era falsa, el año en donde se ha logrado identificar que ha habido más asesinatos de hombres a manos de sus mujeres, es el caso justo de 2009, pero fueron 10 hombres, no 30. Entonces, fíjense cómo se juega, por un lado, con las fechas, porque claro, esa noticia se reproduce, no como el año pasado murieron 30 hombres a manos de sus mujeres, y además de ser falsa, pero ni siquiera corresponde al año en turno, ¿no? Y por el otro lado tienen ahí varios ejemplos de las mujeres malas, y además aquí sí hay una mucha más variedad de casos específicos, sí la hay, incluso más actualizados, en donde se puede ver toda la perversidad de las mujeres. Les pongo por ahí una noticia que a mí me parece, digo, es que justamente el cómo dan esta imagen de crear odio, en donde, digamos, más perversidad no puede haber sin matar al novio, cocinarlo y hacerlo comer a los trabajadores. Bueno, creo que sobran los comentarios, esto, y digo, y perdón por lo tremendo, pero es que eso es lo que se está reproduciendo en las redes. Y por ahí tienen otras en esas mismas, en esa misma línea. En esta idea de hombres buenos y mujeres malas está la cuestión de la conspiración, ¿no? De cómo se crea de que en realidad todo esto hay unas intenciones ocultas, ¿no? Entonces, los hombres buenos nada más son chivos expiatorios de las políticas impulsadas por los grupos de feministas, pero que están pagando los platos rotos. Y el ejemplo más claro es el tema de denuncias falsas. Nuevamente aquí se juega con un montón de información poco clara con respecto a las denuncias, porque los casos, incluso en los casos en que sí se habla de un ejemplo de denuncia falsa, en la mayoría de los casos lo que se está diciendo es que la Corte acabó reconociéndolo, es decir, el sistema parece que es capaz de identificar en el caso en el que la hay, pero no dan ningún dato en realidad que nos permita valorar el grado de denuncias falsas, cosa que sí se ha hecho desde los grupos feministas, ¿no? E incluso luego lo llevan jugando con las emociones a los hombres víctimas, se ven obligados al suicidio y hablan de esta noticia que de nuevo se repite, se replica de 2.000 hombres que se suicidan en España al año porque son sometidos a falsas denuncias. Y esto es una noticia falsa porque en primer lugar no tenemos forma de saber la causa de un suicidio. Solo si toda persona que se suicidara dejara una nota y dijera me suicido por esto, podríamos saberlo, ¿no? Entonces esto, digo, y quien desgraciadamente hemos tenido la cercanía de estas situaciones, sabemos que esto no es así, ¿no? Entonces, pero entonces se genera eso y se reproduce y entonces es de nuevo la victimización del hombre, ¿no? Entonces, y por el otro lado están las malas mujeres que lo único que quieren es, tienen un fin último, el de la destrucción de la familia con un medio, que es, eso sí, el uso de recursos públicos a través de las subvenciones, y entonces estoy ahí todas las noticias que hay en contra de las organizaciones de la sociedad civil, que son vistas como chiringuitos. Un chiringuito en España es como un changarrito de playa, ahora no me sale la palabra, pero bueno, para ir a tomar algo, pero así esto. Entonces, pero con ese desprecio hablan de que se aprovechan de los recursos. Pero el resultado de toda esta conspiración, entonces, es esta idea del supremacismo hembrista o el feminacismo, ¿no? Y les decía antes, con el tema de los migrantes, es que es muy interesante porque, digamos, el español blanco, es visto como buen padre de familia, que quiere ver a sus hijos, entonces es la víctima, toda esta construcción que se hizo antes, ¿no? Entonces y además se los ve, y este mensaje de aquí, que dice a los hombres también les duele cuando matan, violan, acosan o lastiman a una mujer, esta lucha no es de mujeres contra hombres, es de gente buena contra gente mala. Bueno, esto se reproduce constantemente,
como dándola, o sea, queriendo dar la idea de que este es un tema de que los hombres en general son buenos. Aguas, hago el paréntesis, yo no cuestiono que por supuesto que hay hombres que se escandalizan y reaccionan ante la violencia ante las mujeres, porque justamente el planteamiento es que esto no es una cuestión de hombres, de gente buena contra gente mala, es una cuestión del sistema, cierro paréntesis si quieren y luego lo retomamos. Pero frente a ellos, ¿qué creen? Que sí se construye una imagen de hombres malos, y esos hombres malos son los migrantes, ¿no? Entonces, hay un total de 286 publicaciones que dedicaron a noticias en donde el agresor, sí había habido una agresión sexual, pero el agresor era marroquí, argelino, pakistaní, etcétera, etcétera. O Vox publica una lista de agresiones sexuales que dice que el gobierno oculta, y una se mete en la lista y entonces se encuentra con que todos los agresores son migrantes, ¿no? Entonces, resulta que en los hombres blancos de origen español no hay que generalizar, son casos particulares, pero con el tema de migrantes se asume casi en automático que un migrante va a hacer algún acto de estas características. Hay una noticia en donde se habla de una mujer agredida, y el comentario que pone quien publica la noticia es: adivinen de dónde es el agresor. Me meto a la noticia y efectivamente era de origen árabe. Les decía que había por ahí 404 publicaciones. Para mí ejemplifica muy bien cómo se construye este discurso. Es un evento que ocurrió, y ya voy a terminar, ya ahora sí, que ocurrió en 25 de noviembre. Él es Ortega Smith, es un líder de Vox, y en un acto público, una mujer de origen marroquí que está en silla de ruedas porque le disparó su cuñado, el cual golpeaba a su hermana. Entonces, y esta mujer vive en España y tiene una organización feminista de mujeres marroquíes, ¿no? Y esta mujer le increpa a Ortega Smith y públicamente le empieza a gritar que sí, que la violencia tiene género, y lo cuestiona, ¿no? Es muy interesante ver al día siguiente cómo reaccionan los medios de comunicación y qué parte dan. Toda la narrativa que se construye en Facebook es una narrativa en donde la víctima es rápidamente convertida en victimaria. Entonces se le acusa de qué te quejas si a ti no te dispararon en España, te dispararon en Marruecos, vete a tu país. 2, además mentiste porque encima se le saca por ahí que estuvo involucrada en una detención de un laboratorio de droga, entonces que además es drogadicta, y entonces que además se aprovecha de las subvenciones, que qué atrevimiento meterse con la clase política española cuando se está aprovechando de las subvenciones. Entonces consiguen darle la vuelta completamente. 404 publicaciones sobre esta mujer porque se le ocurrió señalar a Ortega. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es cómo se construye toda una narrativa, pero se construye a partir de la desinformación. Entonces, a partir de, digamos, de noticias que están sacadas de contexto, que están fuera de fecha, con datos falsos o no completos, ¿no? Entonces, es interesante porque hay 2 noticias que se replican muchísimo. Una es: padres separados piden a la justicia la tenencia compartida de sus hijos, ¿no? Y entonces replica y diga con la idea de, sí, es que hay que pedirla. Bueno, la noticia es del 2013 y habla de Uruguay. Y lo mismo ocurre con una: Reino Unido prepara una ley de violencia doméstica sin discriminar por género. Y entonces se replica, es de las noticias más replicadas, pero además poniendo, tenemos que hacer lo mismo, es que nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, y la noticia de nuevo corresponde al año 2017. Concluyo, lo que tenemos, o lo que me acabé encontrando es, digamos, cómo a través de las propias redes se va generando una determinada imagen, con una postura frente a un tema como el de género, pero manejando la información a conveniencia. Se ofrecen datos del pasado como si fueran actuales, se dan noticias de otros países, se dan casos particulares como si fueran generalizables, y todo esto se hace con la idea de desacreditar al adversario, y minimizar e invisibilizar todo lo que tiene, o sea, todo lo que es el discurso de ese adversario, ¿no? Entonces, creo que se logra una imagen del feminismo como un movimiento perverso, totalitario, y que pone en peligro el orden existente. Si yo nada más leo lo que se reproduce en esas redes sociales, no tengo opción a pensar de otra manera, ¿no? Es esa la imagen que están transmitiendo. Y reitero el interés de este tipo de temas. Esto es
esta utilización de las emociones, digamos, a través del miedo y el enojo, lo que preocupa es el impacto que puede tener, primero en las relaciones sociales y segundo en el impacto en las políticas públicas. Yo creo que por eso es un tema que no podemos pasar desapercibido y que tenemos que seguir dándole seguimiento. Con eso terminaría. Muchísimas gracias. Perdón, creo que sí me extendí un poquito más, pero esto no me cortaste, sí, Clarín. Ya vi que llevas 50 minutos, no lo vi. No, la verdad que no, porque tu trabajo está interesantísimo y ha sido un placer escucharte. Pero ahora va a ser otro placer también escuchar los comentarios de la doctora Gama, así que pues damos paso a ello. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muchísimas gracias a Elena por invitarme a hacer comentarios de esta investigación. Muchísimas gracias al departamento, a Roger, a Citlalin. Creo que una de las preguntas que más me retumbó en la cabeza al leer los hallazgos de la investigación de Elena fue cómo llegamos aquí, ¿no? Si hace 3, 4 años, ¿no? Hubiéramos, bueno, muchas cosas, ¿no? Hace 3, 4 años no hubiéramos creído de la distopía que habitamos ahora mismo, pero creo que estos discursos que encontramos, ¿no? Ya de diario en las redes sociales hubieran parecido impensables hace 10, 15 años, hace 3, 4, ¿no? Este estudio de caso creo que nos propone quizás, ojalá a largo plazo, ¿no? Algún tipo de método, de metodología para aproximarnos a este tipo de discurso, ¿no? Creo que eso es el alcance de esta investigación, ¿no? Y creo que va a ser muy valioso, porque esto es un fenómeno relativamente nuevo y necesitamos, ¿no? Metodologías para aproximarnos a estos fenómenos y para analizarlos. Pensando cómo llegamos aquí, intenté hacer como un mapeo mental que les compartiré muy sobresimplificado, ¿no? De cómo después de los giros subjetivo, lingüístico, empezamos a ver cómo el lenguaje no es inocente, ¿no? Es más bien un discurso que le da forma a los espacios simbólicos que habitamos, ¿no? Cómo todo parte de estos códigos culturales compartidos y de cómo movimientos de activistas, movimientos teóricos, la misma representación artística y cultural, visibilizó que estos códigos que se hacían pasar por normales, naturales y verdaderos realmente no lo eran, ¿no? Realmente eran injustos y nace lo que hoy conocemos como estas políticas de la identidad, ¿no? Pienso en Achille Mbembe y esta cita tan potente de cómo en la actualidad todas las batallas son batallas de representación, ¿no? Y cómo justo tiene que ver con la investigación que nos presenta Elena. Por nombrar algunas líneas teóricas, ¿no? Los estudios de género, los estudios postcoloniales, los estudios del cuerpo y de la identidad, en fin, ¿no? Nos hacen ver justo las injusticias que hay detrás de estos códigos que se hacen pasar por normales, naturales y verdaderos, y nos hacen ver cómo hay un problema ético ahí, ¿no? De que hay vidas que valen más que otras, dependiendo de qué binomio es ¿no? Si es hombre o mujer, si es heterosexual o homosexual, blanco o negro, del norte global o del sur global, en fin, ¿no? Tantas posibilidades como categorías de identidad. ¿Qué es lo que hacen estos movimientos sociales, culturales, de activismo, teóricos, de representación artística, de representación cultural? Pues bueno, lo que quieren es retar, subvertir, desbordar este modelo de sujeto, ¿no? Desbordar, por decirlo con Gloria Prado. Me gusta mucho ese verbo que ella usa, ¿no? ¿Cuál es este modelo de sujeto con pretensiones universales? Pues este hombre blanco heterosexual del norte global rico, y todo lo que sea diferente a él va a constituir una identidad que vale menos, ¿no? Por eso empiezan estas resistencias o reexistencias, como diría Rita Segato, ¿no? A cuestionar la validez de este discurso. Pues esto empieza a partir de la segunda mitad del siglo XX con más potencia, ¿no? Hasta llegar a los 2000, y poco a poco empezamos a ver cambios, pocos cambios, ¿no? Más quizás en el ámbito de lo público que de lo privado, pero pues hay cambios, ¿no? Hay cambios de cómo era la situación hace 50 años a cómo es ahora. Sí han habido cambios culturales, sociales, de política institucional, y ahora lo que vemos es una resistencia a la resistencia, ¿no? Que es justo lo que está analizando Elena, ¿no? Este neoconservadurismo, esta ultraderecha, tiene estas estrategias que hoy nos presenta Elena justamente para frenar, incluso retroceder, ¿no?
en los términos de justicia hacia estas identidades disidentes, a este modelo universal de lo humano vertical, del hombre blanco heterosexual, ya saben, lo conocen perfecto ese modelo, ¿no? Del norte global, europeo, en fin. Entonces, pues qué fundamental aprender cómo leer y analizar estas posturas, ¿no? Que descalifican esta búsqueda de justicia en materia de género, específicamente en el caso que nos presenta Elena hoy, porque es un fenómeno nuevo. Entonces necesitamos herramientas, ¿no? Necesitamos metodologías, y creo que aquí hay una propuesta sumamente interesante. Esta otra resistencia, la resistencia de la resistencia, Ana Bouquet la llamó hace un par de semanas la resistencia insidiosa, ¿no? Que amenaza el statu quo, ¿no? Que sabemos que es injusto, pero no lo es desde ciertos privilegios, ¿no? Hay identidades que tienen una serie de privilegios gracias al acomodo simbólico de estos códigos culturales que compartimos, que obviamente no los quieren soltar, que obviamente incomoda, ¿no? Entonces, esa incomodidad atraviesa fibras muy potentes, ¿no? En nuestra propia identidad, en la historia que nos contamos de quiénes somos, en quienes nos han dicho que somos. Y pues yo soy de letras, ¿no? Entonces para mí la identidad como relato es una de las categorías con las que pude leer de forma mejor esta propuesta. Y bueno, a partir de estos relatos, ¿no? Narrativas, discursos, se construye la agenda de género como la imposición de una ideología en lugar de una búsqueda ética, ¿no? Que quizás era el inicio, ¿no? Si hacemos esta genealogía hacia atrás, ¿no? Como les decía, estos temas nos atraviesan, nos definen, ¿no? Pero es justo por eso es importante y políticamente, éticamente, un deber desenmascarar estas estrategias que buscan crear este nuevo relato, ¿no? Que busca contraponerse a la búsqueda de justicia hacia estas identidades disidentes. ¿Cuáles son las estrategias que nos presenta Elena? La imitación de fuentes fiables, la polarización, la descalificación del otro, la exaltación de emociones y las teorías de la conspiración, ¿no? Es importante tener claras estas estrategias retóricas para visibilizarlas y desmontarlas. Ahora, ¿cómo se articula este discurso? Bueno, pues tenemos el asunto de los binomios otra vez, ¿no? Otra vez el enfrentamiento del uno que vale y el otro que no vale lo mismo, ¿no? El feminismo de verdad que nos presentaba Elena contra ese feminismo que se conoce como radical, feminismo progre, embrismo. Yo también he escuchado feminismo malentendido, ¿no? Se ha vuelto también un lugar común. Otro binomio que encuentro aquí en estas batallas de representación, volviendo a Shilmenbe, la violencia de género versus la violencia intrafamiliar, ¿no? En lugar de ver la violencia de género como un problema estructural y cultural, se ve como un problema doméstico, como temas de pareja, ¿no? Volver otra vez a ese discurso. El asunto que la violencia no tiene género, personas buenas y malas, pues también invisibiliza este problema estructural y cultural en el acomodo de las identidades, ¿no? Estos lugares comunes heteropatriarcales se acaban volviendo casi eslogans, ¿no? Pensemos también en el asunto del piropo, ¿no? Parece que lo construyen como un gesto de afecto, ¿no? De aprobación, ¿no? En lugar de revisarlo como un ejercicio de poder, la reiteración, ¿no? Del dominio del cuerpo de las mujeres y de su construcción como objeto de consumo, ¿no? Estas dos emociones de las que nos hablaba Elena tienen que ver también con esta confrontación de binomios, ¿no? Los hombres como las víctimas, ¿no? El miedo, ¿no? De que estas mujeres volteen la mesa, ¿no? Le den la vuelta a la moneda. Eso es muy significativo también, ¿no? La búsqueda de los estudios de género tiene que ver con buscar otros lugares de relación, con buscar otros lugares de enunciación, no simplemente revertir. Es curioso que haya tanto miedo de que haya esta inversión. Eso habla de que efectivamente hay violencia en la forma en la que están acomodadas las cosas, ¿no? Eso sería interesante analizarlo más adelante. Y ese odio, ¿no? La pureza del ellas versus nosotros, ¿no? La retórica es que los varones serán violentados por la agenda de género, cuando realmente, y Elena hace un análisis en una red social, Facebook, que es como bastante general, ¿no?
Pero recordemos que hay foros como Forocoches o Reddit y demás, donde hay conversaciones exclusivas, ¿no? Para abordar estos temas, donde esas amenazas, esos discursos de odio son mucho más potentes, ¿no? Y que van más allá de los filtros que permiten Facebook, Instagram y demás, ¿no? Que sabemos que tienen. En esta polarización también, en este enfrentamiento de binomios, está el no considerar al otro, al adversario de ninguna forma, ¿no? Hay absolutos, o sea, todo es malo acerca de él, todo es bueno acerca de mi postura, ¿no? No hay lugar para la maniobra, no hay lugar para el diálogo, no hay lugar, pues un falso debate, ¿no? Un posicionamiento de dos monolitos inamovibles que ninguno puede dar un paso hacia ninguna dirección. Y eso es importante mantenerlo así, porque de lo contrario, pues se abrirían más espacios de diálogo, se abrirían más espacios de confrontación y demás, ¿no? Pensando que, citando a Chantal Mouffe, que seguro aquí los politólogos la conocen muy bien, la agresión es necesaria, ¿no? O sea, el antagonismo es necesario, ¿no? Puede tener dimensiones éticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el volver el discurso monolítico justo evita quizás esos lugares de antagonismo y de discusión. La víctima y el victimario, es increíble cómo los hombres dejan de ser agresores y violentadores, ¿no? Las feministas se vuelven exageradas e histéricas, y la generalización que tanto molesta cuando se habla de que los hombres esto y los hombres otro, y sabemos ese eslogan de no todos los hombres, ¿no? Justo aquí lo que buscan es también generalizar. Entonces, justo como dice Elena, están usando ese mismo discurso, pero ahora del lado contrario, ¿no? Se enfocan en las excepciones y no en la norma. Hay una construcción del discurso de que la violencia es ejercida por igual, en lugar de enfocarse en la norma, que es lo normal, lo normalizado, ¿no? Está ahí justo la excepcionalidad como el centro del discurso. En ese sentido, la ideología de género, que también sabemos que en México ha tenido sus avances, tiene que ver con el reclamo del exceso de la corrección política, ¿no? El ataque a la familia de verdad. Yo siempre les digo a mis grupos, a mis alumnos, a mis alumnas, a mis colegas, que si quieren hacer aparecer un estereotipo, nada más agréguenle el de verdad. Hombre de verdad, familia de verdad, mexicano de verdad. Dentista de verdad, ¿no? Bueno, quieren hacer aparecer el estereotipo, ahí está, el de verdad es simplemente el apellido que necesita. Y bueno, también algo que es muy importante, el ataque a la reputación y al honor, que si lo pensamos son también valores y construcciones muy patriarcales, ¿no? Y muy verticales. Entonces también es interesante pensarlo desde ahí. Voy avanzando. Retomo que las categorías identitarias son relatos. Entonces, mi pregunta aquí también es cuáles son los dos relatos que nos presenta Elena, ¿no? Pues las feminazis y los hombres buenos, ¿no? ¿Qué relato? Me gustaría tomar este ejercicio tan útil de connotación y de notación de Roland Barthes a la hora de hablar de estereotipos, ¿no? De la feminazi, el relato: enojadas, malas madres, histéricas, peludas, gordas, tatuadas, feas, vándalas, violentas, ¿no? Ese es quizás el relato de enfrente. Y atrás, ¿qué hay? Pues que no se construyen como objetos de consumo, no buscan agradar, ¿no? Por otro lado, tenemos a los hombres buenos, honorables, prestigiosos, calumniados, vulnerados, despojados, los tiran a la friend zone, se merecen cosas, ¿no? Pues eso es lo de enfrente. Y atrás, pues sienten que se merecen cosas, ¿no? Que los traten bien porque son buenos, ¿no? Quieren salvaguardar ideales que están siendo amenazados aún si son injustos, ¿no? Entonces creo que en este sentido, en esta dicotomía, ¿no? De las feminazis y de los hombres buenos como personajes, pues sí hay dos niveles, ¿no? Y creo que es importante justo tener herramientas y metodologías para ver los dos niveles. Este análisis que hizo Elena creo que le caería como balde de agua fría o caliente, como lo queramos ver, a la campaña de Donald Trump, ¿no? Y empezando por el Make America Great Again, ¿no? Este asunto de que en el pasado las cosas estaban en su lugar. Sí, efectivamente en el pasado las cosas estaban en un lugar injusto, que nos hemos dedicado
menos de 100 años, ¿no? Desde muchísimos flancos artísticos, teóricos, académicos, activistas, a desmontar, a buscar las injusticias, ¿no? A reacomodarlos de una forma más ética, para que lo que siga justo sea la capacidad de desarrollar una mirada crítica, ¿no? En reconocer cuando hay este reacomodo o desacomodo para un reacomodo más ético. Insisto, ni los estudios de género, ni los estudios postcoloniales, ni la teoría queer, ni la teoría CRIP buscan revertir, ¿no? Sino fundar otros lugares de relación y de enunciación. Entonces, qué importantes estas metodologías, ¿no? Que nos muestren qué es lo que se visibiliza y qué es lo que se invisibiliza, ¿no? ¿Cómo se construye este relato, esta narrativa? ¿Para qué? ¿Desde dónde? Siempre, pero siempre, quizás, lo que yo añadiría de la investigación de Elena, que ya no lo explicita, es siempre pensando en el otro, en la otra que habita simbólicamente y materialmente la abyección, ¿no? Esa tiene que ser nuestro faro, por así decirlo, nuestro eje al hacer este tipo de investigaciones, ¿no? ¿Dónde está en esta dicotomía el que vale menos, ¿no? Para hacer realmente de esta metodología una búsqueda ética, ¿no? Pensando que no podemos ya pensarnos como investigadores e investigadoras ajenas a su objeto de estudio, ¿no? Y menos en un tema así que atraviesa totalmente nuestro cuerpo y nuestra identidad. Muchas gracias. Mil gracias, doctora Gama. Y bueno, pues la verdad que pues tenemos varias preguntas. Como les había dicho, les había sugerido que pusieran las preguntas en chat, y como hubo un momento en que habíamos 119 personas conectadas, pues entonces voy a hacer una lectura de algunas de estas, voy a hacer un resumen de estas preguntas. Bueno, en primer lugar tenemos, dice, ¿se puede lograr un diálogo con las feministas que dicen y sostienen que ellas, entre menos contacto tengan con los hombres, mejor, y que si no hubiera hombres, mejor? Esa es la primera. La segunda, Adelina pregunta, ¿identificaste este perfil, actores, figuras, personas, organizaciones, etcétera, Elena, que viste en España y que puedes verlo en América Latina o en México? La tercera es, ¿hay presencias de organizaciones religiosas o figuras públicas como Pilar Baselga, también de España? ¿Quieres que lo dejemos ahí o sigo con otras más que están por aquí, Elena? Tú dime. Como quieres, si quieres voy de una vez con estas, o no sé si hay otras que puedan ligarse entre sí, como tú veas que puede ser mejor, si quieres. Si quieres sigo y con otra más, que se relaciona un poco con las que habían dicho. Dice, ¿cabe la afirmación o está fuera de lugar preguntarse si Vox es un partido neofascista? Ok. ¿Y qué puede hacerse con respecto a este tipo de estrategias como las de Vox, según tú? Hasta ahí dejo. Ok. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Michelle, me encantaron sus comentarios, por ahí tomé desde luego nota como loca y digo más ideas porque este trabajo es un trabajo todavía en construcción, ¿no? Entonces por ahí me diste algunas cosas que creo que me pueden ayudar mucho, ¿no? Y también agradecer a quienes han estado poniendo las preguntas. Vamos a ver si he entendido bien y voy a empezar porque voy a ligar la última con la primera, ¿no? De qué se puede hacer, ¿no? Yo creo que esta es una pregunta clave, porque estamos identificando, estamos viendo que está ocurriendo un fenómeno, y entonces la clave es ¿y qué? O sea, ya tenemos aquí claramente identificado cómo están actuando, pero ¿qué hacer? Y justamente se liga con una
digamos, con una declaración de ciertos grupos feministas que digan a los hombres, o sea, que ni estén, mejor si no existieran los hombres, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que la clave, lo primero que tenemos que lograr, y esto es, digamos, pues una declaración de buenos deseos, pero lo primero es justamente salir de esas dicotomías, de esos binomios, ¿no? Justamente lo decía Michelle al final de su presentación. Si incluso desde el lado ese que yo me posicioné al principio, desde ese ser feminista, yo mantuviera, digamos, le diera la vuelta y entonces hablara de nosotras las mujeres buenas, las feministas, frente a los hombres malos, por ejemplo, pues estamos en lo mismo. O sea, no rompemos una forma de entender una realidad que esa forma solo nos está llevando a la polarización y a la imposibilidad, digamos, de romper nada. Entonces, podrá poner en evidencia y se podrá, o sea, no es que no se vaya a modificar nada, pero en realidad sigue manteniendo una visión del mundo a base de binomios y dicotomías. Entonces, yo creo que es importante primero romper eso. Entonces, esto no es un problema de mujeres contra hombres, esto es un problema del sistema. Justamente la argumentación al tipo de, digamos, de lógica que se emplea en espacios como el de Vox es que no es tampoco ni de gente buena contra gente mala. Es una cuestión de un sistema que ha permitido, digamos, la generación de relaciones de dominación que están absolutamente normalizadas y que por tanto se replican sin ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Entonces, pero eso no significa que las mujeres, primero, rehuyo ver a las mujeres como víctimas. A mí me gusta mucho más ver la parte de agencia que se puede tener, ¿no? Entonces, las posibilidades que tenemos de actuar, no es nada más pobres, vivimos oprimidas y demás, sino que es reconocer esa situación de dominación, pero la posibilidad de actuar. Y reconocer que no es que todas las mujeres sean víctimas y oprimidas y todos los hombres son opresores. O sea, ¿qué hacer? Salgamos de ahí, punto número 1, ¿no? Ahora, con hombres y sin hombres, o sea, yo creo que porque lo que se está pidiendo es un cambio estructural que evidentemente no se va a dar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, esto es que es la gran discusión, ¿no? Y que sale cuando hay manifestaciones feministas, de si los hombres pueden incorporarse a la manifestación o si se quedan atrás y demás. A ver, lo que tiene que cambiar es la sociedad. Por lo tanto, si lo miramos en esos términos, tanto cambia la situación de las mujeres, no para revertirlo, como muy bien lo decía Michelle, no es para ahora vamos a dominar las mujeres, pero también tiene que haber un cambio en la forma en que se colocan los hombres en la sociedad, ¿no? Entonces, toda la literatura sobre nuevas masculinidades es justamente lo que plantea, ¿no? La idea de acabar con esa visión del hombre proveedor, el hombre fuerte, que se guarda sus sentimientos, racional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es fundamental, y espero estar respondiendo a la pregunta de qué hacer, uno, insisto, salirnos de esa lógica y de esa dinámica. La otra, además, es escuchar y tratar de ver cómo lo está viviendo cada quien, ¿no? Entonces, digo, yo en medio de la investigación reconozco que hubo un momento que me sentía completamente esquizofrénica, más de lo que una puede ser habitualmente, porque pues yo jugaba con mis 2 perfiles, o sea, yo tenía 2 perfiles en Facebook, ¿no? Y entonces les aseguro que eran 2 realidades completamente diferentes. O sea, si yo me tengo que enterar de lo que ocurre en el mundo por las noticias que se iban publicando en la misma red, pero en 2 perfiles, nada que ver. O sea, absolutamente nada que ver lo que se decía en una de lo que se decía en la otra. Entonces, pero es que, digamos, de verdad era impresionante porque incluso hasta un fenómeno como el de Nadia Otmani y la mujer marroquí que les decía, es que lo que se refleja es completamente diferente. O sea, en uno era destacar la mujer feminista que se le enfrentó a Ortega y en la otra red era
digamos, estigmatización absoluta, como les decía, ¿no? Entonces, la clave es, y lo decía Castells, el problema es que creemos lo que queremos creer y nos quedamos ahí. Entonces yo recibo una noticia que dice que Gran Bretaña está metiendo una ley, digamos, para que no tiene el tema de género, y como me la creo, como es lo que me creo, ¡pum!, la publico. Y no cuestiono que esa noticia es antigua, no cuestiono absolutamente nada, ¿no? Entonces, y además lo replico en mi propio círculo, y donde todo el mundo va a creer lo que yo publique, y entonces de esta manera se generan, insisto, dos realidades paralelas, realidades completamente distintas, ¿no? Entonces, yo creo que también el romper digamos, esos círculos tiene que ser parte de la clave de cómo logramos, de alguna manera, ir hacia adelante, ¿no? Me han hecho varias, bueno, la pregunta de Vox, si hay que plantearse si es un partido neofascista, yo creo que sí. Yo creo que sí hay que planteárselo. A ver, si algo estamos viviendo, se está viviendo en Europa, es el avance de los partidos ultraconservadores que juegan al discurso. Evidentemente no pueden hacerlo de otra manera, de ser demócratas, digo no pueden ser de otra manera porque si no, no podrían contender en la arena política de muchos de sus países, pero que en realidad traen, digamos, una agenda y traen una serie de, digamos, o sea, de estrategias que realmente sí nos llegan a cuestionar el verdadero, o sea, digamos, lo que hay por debajo de ese discurso, ¿no? Se han desarrollado hay varios textos sobre esta cuestión de, digamos, se hablan de neofascismo, hablan de ultraconservadurismo, o sea, hay diferentes apelaciones, pero que sí nos hablan de cómo ha avanzado este tipo de corrientes, y no solo en Europa, digo, yo creo que en los propios Estados Unidos vimos el caso de Trump, y con todo lo que podemos cuestionar en torno a su grado de qué tan demócrata acabó resultando o no, y bueno, Brasil, si miramos a América Latina también encontramos otros ejemplos. Entonces, creo que sí hay que planteárselo, no desde un discurso nada más de opinión, sino, digamos, asumo, desconozco quién me hizo la pregunta, pero asumo que la está realizando una pregunta, digamos, desde el realmente reflexionar qué significa tener un partido con estas características en países que se dicen, o sea, que son demócratas, liberales, occidentales, ¿no? Con respecto a lo de los actores en América Latina, bueno, la presencia de órdenes religiosas, o sea, el factor religioso en España es claro, digamos, parte leí un par de trabajos muy interesantes de colegas de la Complutense, que justamente lo que planteaban es los aliados de Vox, ¿no? Y los aliados tanto dentro de España como fuera de España, ¿no? Entonces de hecho tuve la oportunidad de conocer a dos de los colegas que escribían, ¿no? Y me decían, es que es fundamental seguir el dinero, claro, como siempre esto es como en el crimen organizado de follow the money, sí, pero no es tan obvio el cómo hacerlo, ¿no? Porque decía, si logramos dar con las fuentes de financiamiento de estos partidos, o sea, podremos entender qué es lo que hay detrás, ¿no? Y lo que decía es que en algunos casos habían logrado encontrar, digamos, desde la propia jerarquía católica y otros actores en Estados Unidos que estaban apoyando toda la cuestión del surgimiento de este tipo de partidos en Europa, ¿no? Y la pregunta de América Latina y México, la voy a dejar a deber. A ver, sí, no, bueno, el Yunque está clarísimo y esa alianza del Yunque incluso con Vox, pero hasta ahí la dejo, porque de hecho mi idea de continuar era que luego empezar a estudiar este fenómeno también de este lado del charco, ¿no? Entonces pero eso llegará pues si la gestión de lo académico y otras menesteres me lo permiten, pero bueno, esa es la idea, por supuesto, entrarle a también lo que está ocurriendo aquí,
un contexto diferente, otras características, pero en donde creo que también podríamos identificar fenómenos que hay que analizar, ¿no? Creo que contesté a todo. No sé si se me quedó algo, Citlali. No, está bien. De hecho, bueno, también quiero enviarte muchas felicitaciones de parte de la gente en el chat. Hay muchas felicitaciones. Y pues también el padre David Velasco, que está aquí, te pregunta que dice, quizá faltaron detalles sobre ese cómo. Es decir, mi pregunta es simple, ¿cuál es la eficacia política de esas estrategias de desinformación? Pareciera más un juego de cibernautas. Esa es una primera pregunta. Bueno, siguiente pregunta. Después tenemos otra pregunta que es de Ana Lilia. ¿Existe la posibilidad de que existan redes transnacionales de derecha que busquen fomentar discursos de odio a través de instituciones, como el caso de Vox? Y la siguiente es cómo rescatar las otras propuestas epistemológicas y políticas para anular la universalización moderna, es decir, cómo manejar la polarización confrontacional en ese sentido, ¿no? Y en las dinámicas de la comunicación en la era de esta era, ¿no? Ok. Y hay otras preguntas más sí. de tipo metodológico, es decir, y otras como, por ejemplo, si tienes algún enfoque de tipo filosófico o cómo definiste la cuestión de hombre bueno y malo o mujer buena y mala, ¿no? Y pues cuáles serían los lugares que unen las subjetividades en dos extremos, ¿no? Que son los aliados y los contrafeministas, entre otros. Y una pregunta que te hacen metodológica es cómo acceder a estos estados psicológicos de los usuarios durante la investigación, ¿no? Metodológicamente hablando, ¿no? Porque hablaste de estos estados de emociones, ¿no? Esa es otra pregunta y voy a dejar este bloque. Hay muchas más, Elena, muchas felicitaciones y muchas preguntas. Gracias, Citlali. A ver si respondo a todo, porque da como para otra ponencia. Empiezo con el comentario más que la pregunta más que provocadora de David Velasco. A ver, ¿cuál es la eficacia política? O sea, ¿qué logran con este tipo de estrategias? Yo pensaría, o sea, justamente mi punto de partida, bueno, pues es un juego entre cibernautas y aquí jugamos digamos, a cada quien descalifica al oponente y ahí está. Lo que a mí me llama la atención es que esa descalificación del oponente, o sea, ha llegado a permear de tal manera que ya no, que ni siquiera, o sea, que la visión que han logrado perfilar, o sea, que se ha llegado, la narrativa que se ha construido, ha ido más allá, te lo pondría así, de los círculos estrictamente ultraconservadores, ¿no? Y entonces te encuentras gente aparentemente o sin aparentemente progresista que de repente está cuestionando, o sea, que ha entrado al juego de creerse, de irse con la finta de ciertas afirmaciones que en realidad no tienen ningún sustento, ¿no? Entonces, comenzando por la de las denuncias falsas, ¿no? Entonces, resulta que entonces ya no es un juego porque empieza, o sea, empieza a permear en diferentes sectores, pero hasta el extremo de que se ha logrado tener un impacto por ejemplo, en términos de políticas públicas, ¿no? Entonces, si esto me lleva a una determinada visión, me lleva a poder, o sea, tener la capacidad de forzar, o sea, o de obligar a un partido político a que retire las subvenciones a organizaciones feministas, pues ya no es un juego de cibernautas. O sea, esto ya es algo que está teniendo impacto directo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, lo que ocurre es que se construye un discurso que divide, y que además divide, y no sé si con eso estaba entendiendo una de las preguntas de en qué lugares se unen, es que el problema es que no hay lugares de unión.
Entonces, en el momento en que uno establece estas dicotomías tan tajantes, no hay posibilidades de encuentro, no hay diálogo posible. Y creo que eso es muy grave a efectos, y es el otro efecto que tiene, a efectos de una convivencia pacífica, porque entonces ya se hace la diada amigo-enemigo y entonces poco hay, es decir, se puede uno, me puedo sentar horas y al final se estará convencido porque es justamente es ese convencimiento de que es que las cosas son así, no importa lo que me diga la evidencia, porque la evidencia no la estoy viendo, yo lo que estoy, es que ya me he creído, o sea, que realmente todas las feministas, o sea, son unas mujeres, digo, la descripción que hizo Michelle estuvo fantástica, ¿no? Y bueno, la que se refleja en las redes, ¿no? Entonces, sí va más allá del juego, porque estas narrativas que dividen, al final encima están teniendo un impacto, o pueden tener un impacto, no siempre lo han logrado, hay que decirlo. De hecho, el ejemplo que puse, estoy yo ahora dando la información a medias, porque el ejemplo que puse de la comunidad autónoma de Andalucía, afortunadamente, en ese caso, PP y Ciudadanos lograron no tener que entrarle a eso, pero sí en otras comunidades siguen forzando en esa línea, ¿no? Entonces, desgraciadamente la eficacia va más allá del puro, digamos, de la pura declaración de lo que es bueno o malo, ¿no? Esta segunda, ¿cómo manejar? Es que la escribí a medias, a ver, ¿cómo manejar las redes transnacionales, definitivamente, Ana Lilia. Claro que las hay que identificarlas, pero por supuesto, el documento ese que les mencionaba al principio de la Agenda Europa, de salvar el orden natural, ¿no? Esta idea de que hay un orden natural que hay que preservar, ese es un documento elaborado por un montón de organizaciones, de Estados Unidos y de Europa, y que además, si te fijaste, una de las estrategias era establezca usted, o sea, aprovechense las redes internacionales, o sea, cuanta más pueda tener contactos, mucho más eficaz se va a hacer, ¿no? Entonces, por supuesto que las hay y que las hay con esa intención clara. ¿Cómo manejar el tema de la polarización confrontacional? A ver, es que no hay, o sea, lo ideal sería no tener que manejar, o sea, es cómo rompemos esa polarización confrontacional, o sea, ese sería, digamos, yo sé que suena, no sé si utópico, pero para algo hay que tener, digamos, metas que vayan más allá de lo que podemos lograr el día de hoy, ¿no? Pero yo creo que lo primero que urge es, insisto, es ir más allá de pensar que el mundo lo podemos dividir en blanco y negro, ¿no? Entonces, y que las cosas son así, que tenemos que vivir en esta confrontación. Más bien, la respuesta es que no hay que manejarla, más bien sería cómo la rompemos, y cómo la rompemos, yo creo que parte es no entrándole, o sea, esto es no entrar a ese juego, o sea, tratar lo estamos viviendo muy claramente en otro tema que nada tiene que ver, pero por ejemplo con el tema de la 4T, el gobierno y la 4T, o sea, ahí tenemos un nivel de polarización que es igual, entonces el que está a favor del gobierno, pues todo lo ve maravilloso, y el que está en contra, vamos, hasta que, o sea, cualquier cosa la ve como nefasta, ¿no? Entonces yo creo que lo que urge es no entrar a ese juego, ¿no? Entonces y empezar a utilizar las redes, yo sé que estoy siendo muy, insisto, romántica, pero tratar de pensar que se pueden utilizar las redes de otra manera. Yo, de hecho, quitando a Facebook, la verdad es que soy huyo bastante de las redes, no las uso, me trataron de convencer varias veces con la de Twitter y no me dejé, porque en realidad no me gustan, o sea, porque veo ese riesgo que tienen las redes que me parece muy alto, y que al final no sé si me dan más, o sea, creo que aportan cuestiones más negativas que positivas, pero eso es postura de cada quien, ¿no? Me preguntaban el enfoque filosófico, ¿cómo defino lo bueno y lo malo? A ver, en realidad yo no lo definí. Es una pregunta interesantísima porque bueno, sí, efectivamente nos remite a una discusión de corte filosófico, pero en realidad es justamente lo que yo traté de
o sea, de reproducir, es cómo se daba la imagen de un hombre bueno o una buena feminista frente a, digamos, lo malo, ¿no? Sin entrar en cuál es el concepto. En realidad yo no cuestiono si es bueno esto, o sea, digamos, si es malo, por ahí ponían en el esto depilarse o no depilarse, o sea, es que para mí eso es irrelevante, sino es qué imagen están transmitiendo y cómo se construye esta idea de lo bueno frente a lo malo, y yo lo veo como casi entendido como un valor universal, ¿no? Lo que hace bien a la sociedad frente a lo que hace mal a la sociedad, ¿no? Entonces, sin entrar en el concepto en sí mismo de carácter filosófico, porque lo que estoy es interpretando el cómo se refleja, ¿no? Lo de los estados psicológicos, o sea, es una pregunta interesante, o sea, ¿cómo se refleja o cómo lo alcancé a ver yo, aunque no fue en sí mismo digamos, yo no estuve, o sea, yo analicé las publicaciones, no hice un análisis exhaustivo de los comentarios, pero es justamente en los comentarios donde se puede observar digamos, esas emociones, ¿no? Es a través de, es la única manera que tengo. Entonces, digamos, desde, o sea, el cómo se reacciona ante la noticia me da cuenta de qué tipo de reacción pone, ¿no? O sea, genera, ¿no? Si sale una noticia en donde el marroquí que ha violado a una niña, entonces en los comentarios se puede ver perfectamente la reacción de la gente, ¿no? Y el cómo no es solo una reacción de rechazo, sino además, o sea, no es de rechazo al acto de la violación en sí misma, sino además al hecho de que sea marroquí. El tipo de comentarios que ponen va además ligado porque su condición de marroquí agrava el acto, el hecho en sí mismo, ¿no? Entonces, por ahí me basé para poder hacer una lectura, por supuesto, yo diría que no es completa, pero bueno, me da elementos para leer el tipo de emociones que pueden generar ciertas noticias. Creo que ya contesté a todo. Bueno, sí, de ese bloque sí, Elena, pero siguen llegando muchísimas preguntas, muchísimas felicitaciones. Incluso hay alumnos de otras carreras que quieren escribirte, que quieren preguntarte cómo y bibliografía y en fin, ¿no? Entonces, bueno. Voy a poner mi correo en el paper, estaba, si no me, o no. No me yo se los pongo acá a ellos, no te Tú preocupes, pones, okay, con mucho gusto. Pon mi correo electrónico de la Ibero y con todo gusto. Muy bien. Pero primero tengo que atender a los del doctorado de género, si no me van a regañar, ¿eh? Aviso. Oye, hay otras preguntas, Elena. Cuéntame, sí. Mira, dice, por ejemplo, Roger pregunta, ¿consideras que para los de Vox es justificable manipular la información por la urgencia de su proyecto político moral? La otra es Mariana, dice que si estudiaste el rol de Carlos Ramírez en el caso de México, ¿no? No. Y Jonathan dice que hacia dónde podría caminar una legislación que regule las redes sociales en la que se tomen en cuenta aspectos como el principio de igualdad y no discriminación. Y si el discurso de odio en México podría ser una salida para México. O sea, este discurso de odio que él entiende que trabajan en España, que si consideras tú que podría ser una salida para México. El discurso de odio. Sí. Okay. Y la anterior era, perdona, ¿hacia dónde va? La legislación, el tema de la legislación. De las redes sociales. Okay. Hay más, ¿eh? O sea, vamos para largo. Venga, bueno, me voy con estas rápido. Es que hay algunas que de hecho les voy a dejar insatisfechos o insatisfechas con la respuesta, me temo, o bueno, es sencilla, es no, o sea, a ver, Roger, es un tema muy interesante. No sé si te fijaste cuando puse la tabla que hay una serie de noticias que hablaban de los medios. Bueno, es que en realidad Vox
en su discurso formal está convencido de que en realidad son el resto de los medios los que están desinformando, ¿no? Entonces, y realmente es ese convencimiento de que ellos ellos están diciendo los datos y están dando todo y están argumentando, y es el resto del mundo quien no lo está haciendo, ¿no? Entonces, y aclaro que además, bueno, esto que yo he reflejado no es que esté auspiciado en principio por Vox. Vox ha hecho uso en las campañas, hizo uso de campañas a través de Facebook, por supuesto, las ha hecho, pero no es, o sea, lo que aquí estoy es cómo se mueve el simpatizante normal y corriente de Vox, ¿no? Pero para Vox, cuando se les argumenta de datos, dicen que los están dando y que en realidad es el resto, insisto, que los que están engañando son todas las organizaciones feministas, porque además en eso sí lo tienen clarísimo, todo el tema de la subvención, y dan datos absolutamente sesgados, pero ellos no lo quieren reconocer así. De alguna manera, si yo leo el documento de Agenda Europa, lo que te diría es, bueno, uno no lo pueden reconocer porque es evidente que no va a decir, sí, claro, estamos haciéndolo, pero sí podría entenderse que es una estrategia que ahí está, o sea, el documento está reconociendo, uno utiliza los propios argumentos del esto, da las cifras, pero, o sea, dalas para que te beneficien, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa que nunca, digamos, hombre, primero que no creo que me lleguen a dar una entrevista, pero que está difícil que lleguen a considerar que esto es justificable, ¿no? Yo creo que lo viven como algo justificable y además montan un argumento que lo que hace es descalificar a los otros medios y demás. Carlos Ramírez, no revisé, da para esto, no revisé en concreto el perfil, tampoco revisé los grupos que decía, no me metí a los grupos que decía Michelle también, de específicamente estos grupos donde digamos, se reúnen directamente hombres para, o sea, cuyo objetivo es, ahí sí, denostemos al feminismo o denostemos, había un grupo por ahí de hombres en contra de las denuncias falsas y demás, no lo he hecho, no podría darte información al respecto. Con el tema de la legislación en redes, es que en realidad, digamos, eso sí, montamos otro seminario, invitamos a los colegas y a las colegas de comunicación, ¿no? Entonces, porque tengo mis dudas siempre de hasta dónde llegar, o sea, hasta dónde está la libertad de expresión y demás, y en dónde, o sea, y dónde ponemos un límite a esa libertad de expresión, ¿no? Y la verdad no tengo una respuesta clara, o sea, siempre pensar en censura, una se pone nerviosa, pero al mismo tiempo digo, bueno, pero ¿qué vamos a dejar? Que se diga cualquier cosa en cualquier espacio, creo que no, o sea, creo que no, tampoco o sea, tampoco creo que eso sea un escenario deseable, ¿no? Pero bueno, el tema da como para, insisto, un seminario completo, ¿no? La última era de si el discurso de odio, a ver, no sé si entendí bien, si nos sirve el discurso de odio para México, a ver, yo creo que el discurso de odio hay que evitarlo. Si la pregunta era si podríamos entender parte de lo que está pasando en México a través de cómo se ha manejado el discurso de odio, la respuesta definitivamente sí. Les hablaba antes de la cuestión de la 4T y creo que es clarísima, ¿no? Además, el discurso de odio en las dos direcciones, o sea, de cómo esa polarización va de un lado para el otro, ida y regreso, ¿no? Que nos sirva, o sea, yo creo, bueno, mi forma de ser es que el discurso de odio no nos puede servir, o sea, un discurso que divide y fractura, pues no nos debiera servir para nada, ¿no? No sé si entendí bien el sentido de la pregunta, ¿no? Sí, va por allí. Lo que sí es que hay más preguntas y pues ya estamos como a unos 5 minutos de terminar, así que Roger está mencionando que se puede guardar este chat para que después se pueda
hacer algunos otros comentarios. Sí, estoy viendo, además, ya vi Mauricio Vilca, que imagino que es el que preguntó sobre lo bueno y malo, Sí. y me encanta, o sea, digamos esto, ya me va a dejar pensando, está perfecto, fenomenal. Si yo lo puedo grabar, ¿verdad? Digo, guardar, me parece, no, a mí no me está dejando guardarlo. Pero si no me está dejando guardarlo a mí, si me lo guardan, esto, perfecto. Ok, acá lo guardamos, no hay problema. Muy bien. Entonces, bueno, pues en este caso me gustaría, porque creo que todavía hay tiempo, explotarte un poco más. Venga. Y unos minutos más y ya, y te dejaremos en paz, pero Elena, ¿cómo encontrar el diálogo con los simpatizantes del discurso antifeminista? O sea, ¿cómo ves que hay algún incentivo para que quieran cuestionarse? O sea, ellos mismos, ¿ves que hay alguno? ¿Tú lo consideras? Me parece que esta pregunta es interesante. No. Yo creo, a ver, vamos a ver. Yo creo que como en todo de entrada no podemos generalizar, o sea, poner, yo creo que hay niveles también, o sea, y hay graduaciones y perspectivas, o sea, no se puede uniformizar, o sea, todo el discurso, digamos, que cuestiona el feminismo es igual, ¿no? Y todo es, por ejemplo, confrontador y todos desean la muerte de las feministas. O sea, yo creo que sería un error también caer en eso. O sea, yo he presentado aquí el panorama de cómo se construye ese discurso y quizá debiera haberlo dicho desde el principio, no con la idea de que todos son así, sino de que hay de todo, ¿no? Entonces, ya hay gente que puede, o sea, la clave es cómo encuentras esos puentes, esa posibilidad de puentes, esa posibilidad de gente que está dispuesta a cuestionarse ciertos temas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde pudiéramos encontrar o sea, los puentes. Y también desde el lado de los movimientos feministas, no se trata de, pues, si no entienden que esto es un problema o sea, de sistema estructural, si no entienden que este es el problema del patriarcado, pues ya, no hay nada que hacer. O sea, yo creo que más bien tenemos que preguntarnos por qué, o sea, ¿por qué no se está entendiendo? Identificar, digamos, los factores que están haciendo que no se quiera entender, porque eso es muy importante, y entonces ahí tratar de visibilizarlos, pero también pensar de qué manera podemos hacer que lo que estamos planteando, digamos, pueda ser recibido por quien pues no se ha hecho estos cuestionamientos, ¿no? Entonces, digo, perdón, pero alguna vez lo hemos dialogado o sea, en la universidad, pues puede haber mucha gente que no lo ve así porque no, o sea, no es que esté mal o bien, sino que pues, volvemos a la carga, digamos, o sea, educacional, a las inercias, a todo lo que quieras, ¿no? Entonces, la clave no es, pues corremos a todo el mundo que no lo vea como yo, de nuevo estamos cayendo en posturas demasiado confrontacionales. Para mí es más bien, bueno, preguntarme por qué no lo está viendo como yo y entonces cómo logro acercarme a esas personas, ¿no? O sea, cómo logro que empiecen, por lo menos que entiendan cómo lo estoy yo viendo y yo tratar de ver, digamos, o sea, de entender por dónde va, ¿no? Ahora, no es fácil porque en estos momentos está muy fracturado, o sea, en estos momentos se ven pocas posibilidades de esos puentes, o sea, de ese diálogo, porque de nuevo, si hemos hecho esta diada tan rupturista, entonces, pues, ¿qué posibilidad vamos a tener de dialogar, ¿no? Muchas gracias, Elena. ¿Hay algo más que tú quieras, con lo que tú quieras cerrar? Digo, porque son muchas preguntas, has respondido muchísimas y bueno, ya no queremos cansarte más, pero tú quisieras cerrar con algo que para ti sea importante mencionar y que no has podido mencionar para... A ver, creo que ahí ha estado lo fundamental. O sea, para mí esta es una investigación que sigo aprendiendo de ella, ¿no? Entonces, esto... no, o sea, a ver, primero agradecer a todo el mundo sus comentarios, desde luego que leeré las preguntas con calma,
yo sigo, o sea, yo sí soy una firme creyente de que el conocimiento se genera a partir del diálogo, no nada más de lo que una hace, sino de lo que una hace y luego lo rebota con otras personas, ¿no? Entonces, esto, para mí eso es fundamental. Sigo pensando, es decir, porque varias veces me dicen, no, es que pues, ¿por qué no estudias los movimientos feministas? Y digo, bueno, para mí es importante también entender ese lado, ¿no? O sea, entender, insisto, el otro lado de la ecuación, porque entonces permite saber mucho mejor cómo podríamos actuar, ¿no? Entonces, y para mí es un proceso que seguiré haciendo desde el convencimiento. Vuelvo al inicio, tanto, digamos, de vivencia, o sea, tanto desde mi convencimiento ideológico como desde mi propia experiencia vivencial, pues ahí seguiremos dando la lata. Muy bien, eso está muy bien. Pues doctora, llevamos ya 2 horas en esto y podríamos tal vez pasarnos muchas más porque es un tema interesantísimo, mucho diálogo que requiere de muchos comentarios, pero pues ahora sí que de parte del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y de este seminario permanente, les damos las gracias y sobre todo a ti, Elena, y a Michelle también por sus excelentes participaciones. Muchas gracias y también a todos los participantes. Felicidades. Gracias de verdad a todas y todos. Hasta luego. Buenas tardes.